Hoy vamos a estar estudiando en Primera de Corintios el capítulo 1. Esperemos que lo podamos terminar todo por el tiempo. Empezamos un poco tarde, entonces no sé si me va a dar tiempo de cubrirlo todo, pero vamos a tratar de cubrir lo más que podamos. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la ciudad de Corinto, ¿no? Importantísimo entender todo el contexto de la ciudad, el lugar donde estaba, cómo se movilizaban sí, se movilizaban las personas allí y de qué vivían las personas allí, porque eso influye bastante en la iglesia en Corinto, ¿no? Y el apóstol Pablo, bueno, comienza en su capítulo 1 dándole los saludos a la iglesia como es costumbre, ¿no? En sus cartas. Eso es una de las cosas que siempre vamos a ver en las cartas del apóstol Pablo. El saludo acostumbrado de él, ¿verdad? Pero habla acerca inclusive de que tiene sus compañeros, tiene sus receptores allí y que el apóstol Pablo quiere transmitir un mensaje a la iglesia en Corinto que realmente es bastante importante para ellos. Por ejemplo, comienza diciendo en los versículos 1 al 3, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Fíjense que habla acerca de su apostolado. ¿Por qué? Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Pablo dice llamado a ser apóstol? Porque los corintios tenían una lucha bastante fuerte allí. Algunos hermanos en Corinto decidieron ponerse en oposición con Saulo, ¿no? Con el apóstol. Y por eso el apóstol comienza diciendo, Pablo llamado a ser apóstoles. O sea, para dar a entender la autoridad que él ha tenido. Recordemos que el apóstol Pablo fue llamado en Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso, 3 años después de que ya el Espíritu Santo había caído el día de Pentecostés a los apóstoles, a los otros apóstoles, y aproximadamente 3 años después, Jesucristo se le aparece camino a Damasco y lo deja ciego. Luego manda a Ananías para que le imponga las manos, sea lleno del Espíritu Santo y para ser bautizado. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 1:1 y Romanos 1:1 dice que él es apóstol y que fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, ¿no? Que no fue ningún hombre que lo nombró apóstol, sino que fue la voluntad de Dios. Esto mismo nombra a Saulo de Tarso, que es Pablo, el apóstol, como el apóstol número 12, ¿no? Por eso es que vamos a leer en algunas partes donde el mismo apóstol Pablo dice, yo vine como un abortivo, ¿no? O sea, al final, y ahí estuve yo, ahí llegué, dijo el apóstol Pablo. Entonces dice Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Fíjense que hay términos bastante importantes aquí, por ejemplo, como los santificados. Se recuerdan que yo les dije en la clase pasada que los corintios tenían muchos problemas doctrinales, muchos problemas de divisiones, muchos problemas de favoritismo y el apóstol Pablo nunca deja de llamarlos hermanos en Cristo, nunca. O sea, nunca les dijo, mire, ustedes están viviendo una vida que no agrada al Señor, viven en divisiones, viven en pleitos, pero no les deja de decir hermano. Y aquí les está recordando que ellos están llamados a ser santificados en Cristo Jesús. Por eso le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, aquellos que recibieron la santificación por medio del sacrificio de Cristo mismo, ¿no? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Señor de ellos y nuestro. Y terminan su saludo inicial, en esa salutación, diciendo gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense ese saludo del apóstol Pablo, muy peculiar, muy particular en sus cartas. Habla de su autoridad. Entonces, en esta parte, Pablo dice que él fue llamado a ser apóstol por autoridad de Jesucristo
menciona que el apóstol, que es apóstol para enfatizar que tiene autoridad para hablar de las cosas que va a hablar en esta carta. Él no se instaló como apóstol por sí mismo, o sea, no fue que se autonombró, fue voluntad de Dios, Dios lo dispuso. Y por último dice que al hermano Sóstenes, que también el hermano Sóstenes está mencionado en Hechos capítulo 18, versículo 17, era un líder, era un presidente de la sinagoga en Corinto. O sea, un hombre importante, lo nombra porque es una de las personas que estaban allí en la iglesia, ¿verdad? Y según Eusebio, un historiador de esa época, dice que Sóstenes fue uno de los 70 discípulos de Jesús. ¿Recuerdan que Jesucristo mandó 70 a predicar? Bueno, se dice que Sóstenes fue uno de esos 70 discípulos de Jesús. Ahora, fíjense, los corintios, por eso les dice, son la iglesia de Dios, aún con todos sus problemas, como se los dije hace un ratito, son el pueblo de Dios, pues puedes tener cualquier cosa equivocada por un tiempo y todavía ser la iglesia de Dios. ¿Qué quiere Pablo? Pablo quiere que vean que los dones que tienen no son dones que nacieron dentro de ellos mismos, ¿verdad? Para poder ser grandes en sus propios ojos. Por eso le dice Pablo, ustedes fueron llamados a ser santos, son santificados. Y le dice a los corintios, al igual que los hermanos en Roma, son llamados a ser santos. Romanos capítulo 1, versículo 7 les dice lo mismo. Ustedes son santificados, son llamados a ser santos. Dios espera, ¿qué espera Dios de nosotros? Lo que le está diciendo Pablo allí a los corintios, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de sus hijos? ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué espera Dios de la iglesia? A pesar de que haya tantas dificultades, a pesar de que haya tantos ataques, como se lo dije al principio en la introducción, no sé si lo recuerdan. El principio de la introducción le decía, Corinto era una ciudad que tenía muchos problemas porque había demasiada afluencia de diferentes personas que venían de diferentes lugares, ¿sí? Entonces, era difícil mantener en ese lugar una relación con Dios. Pero a pesar de eso, Pablo les dice, ustedes fueron llamados a ser santos, fueron santificados por Jesucristo. ¿Y qué esperaba Dios o qué espera Dios de sus hijos? Que nosotros nos podamos, exactamente, que nos podamos mantener santos, santificados, ¿verdad? Para la gloria, para la honra de nuestro Padre Celestial. Bueno, luego en el versículo 4 en adelante, al versículo 9, viene algo bastante peculiar en las cartas también del apóstol Pablo, porque dice, a pesar de tantos problemas con esta iglesia en Corintio, Pablo dice en el versículo 4 que siempre da gracias a Dios. Que fácil dar gracias por aquellos hermanos que se portan bien, ¿verdad, hermano? Pero qué difícil es dar gracias por estos hermanos que se portan mal. Y Pablo dice, mire, gracias doy a Dios, a mi Dios, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Verdad? Fíjense cómo lo dice. O sea, yo doy gracias por ustedes. Y yo creo que una de las prácticas buenas que nosotros como cristianos debemos aprender es aprender a dar gracias a Dios siempre por todos nuestros hermanos en Cristo. Porque yo sé, hermanos, que muchas veces en nuestras congregaciones tenemos hermanos difíciles, hermanos. Yo lo sé, hermano. Entonces le decía que nosotros tenemos que tener o recordar, por ejemplo, en este caso, cómo Pablo siempre mantenía esta acción de gracia por los hermanos. Tenemos que aprender siempre a dar gracias por nuestros hermanos en Cristo. Eso es una de las cosas que nos enseña esta carta. Esta carta nos enseña, uno, que debemos mantenernos santificados en Cristo. O sea, yo lo llamo a eso consagración, le llamo yo a eso, porque la santidad no la regaló el Señor, ¿no? Pero debemos mantenernos en eso como hijos de Dios. Ahora, otra cosa entonces nosotros vemos aquí es cómo Pablo da gracias a Dios por los hermanos en Corinto, a pesar de todas las dificultades que estaba presentando en la iglesia.
Y dice, yo doy gracias siempre a Dios por ustedes. Porque, hermano, yo digo que muchas veces hay hermanos difíciles realmente dentro de nuestras congregaciones. Pero estos hermanos muchas veces no entendemos de la realidad de dónde vienen estos hermanos. ¿Sí? Algunas veces los hermanos vienen de unas vidas bien difíciles, bien complicadas. Y yo digo que muchas veces es mejor que estén en la iglesia, a pesar de todos sus no sé si, bueno, en Venezuela decimos trastabilleos, ¿no? A pesar de todos sus tropiezos, a pesar de todas sus dificultades. O sea, nosotros preferimos, creo yo, tener a estos hermanos en medio nuestro, a pesar de todas las dificultades que ellos puedan tener, porque es mejor que estén dentro del cuerpo de Cristo que estén allá afuera nuevamente en el mundo. Y yo creo que es el pensamiento del apóstol Pablo, ¿no? Yo pienso que el pensamiento del apóstol Pablo es ese, ¿no? O sea, que él dice, bueno, yo doy gracias a Dios por ustedes porque yo no los quiero allá en el templo de la diosa Afrodita. Los quiero aquí, dentro del cuerpo de Cristo, a pesar de que ustedes tienen su lucha, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que hay diferentes situaciones, pero están ahí y por eso doy gracias a Dios por ello. Ahora, fíjense, les llama inclusive ricos. Si ustedes ven en la lámina que les coloqué allí en su pantalla, dice, les llama ricos en el don y la gracia de Dios, en toda palabra y en toda ciencia, porque el versículo 5 dice, porque en todas las cosas, le dice el apóstol Pablo, ustedes fueron enriquecidos en él, en Jesús, ¿no? Y en toda palabra y en toda ciencia. O sea, ustedes en toda palabra, porque recordemos que la iglesia en Corinto estaba en Grecia. ¿Qué había en Grecia? ¿Qué estaba en Grecia? La mata de la filosofía, ¿no? ¿Sí o no? En su palabra, la habilidad del poder de transmitir mensajes. Ellos tenían un aerópago, eran oradores por naturaleza. Eran hermanos que tenían una capacidad increíble de transmitir el mensaje de Dios, ¿verdad? Y le dice, Dios los ha enriquecido a ustedes en toda palabra y en toda ciencia. ¿Por qué ciencia? ¿De dónde nace de dónde nace la ciencia? ¿Cuál es la madre de toda la ciencia? ¿No es la filosofía? Y él le dice, ustedes fueron enriquecidos. Ustedes, Dios les ha dado ese gran privilegio. O sea, como queriendo decir, mire, ustedes tienen algo que pueden usar para que la iglesia del Señor crezca. O sea, no lo desperdicien en la manera que lo pueden desperdiciar, ¿verdad? Esto también puede incluir inclusive algunos dones que la iglesia de Corinto tenía, ¿verdad? Por ejemplo, como el don de lengua o el don de profecía que la iglesia de Corinto los tenía, ¿verdad? En esos capítulos 12 al 14 nosotros vemos eso, ¿no? Pero también vemos en su conocimiento, el conocimiento de quién tenía, el conocimiento de Jesús. Cómo Jesús los había transformado, cómo Jesucristo los había sacado de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Yo digo que muchas veces nosotros tenemos esos dones que Dios nos ha dado. ¿Con cuál propósito, hermanos? ¿Con cuál propósito tenemos los dones que Dios nos ha dado? A pesar de todas nuestras dificultades. Claro, para que nosotros usemos esos dones dentro del cuerpo, dentro del reino de Cristo. E inclusive no solamente dentro del reino de Cristo, transmitir y proyectar esos dones con personas que están fuera de la iglesia, fuera del cuerpo, para atraerlos a los caminos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el trabajo que Dios nos ha encomendado. Entonces nos ha dado esa revelación de parte de Dios para que nosotros podamos aprender a crecer espiritualmente. Ahora fíjese, les dice que son ricos, entonces después le dice, testimonio acerca de Cristo fue confirmado. Porque fíjense que el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, Dios los ha confirmado, los ha probado. Esto se ve en los dones que tienen. O sea, tenían dones, muchos dones que el Espíritu Santo les había dado. Y le dice, ustedes han sido confirmados, ustedes han sido probados. Pero lo que Pablo yo creo que también está tratando de mostrarles es que no solamente podían tener solamente la confianza en que ellos eran enriquecidos, que ellos tenían estos dones y ya, con eso eran salvos. ¿Sí?
o que ya eran súper maduros, ¿no? Yo no creo que eso era lo que Pablo les quería hacer ver, porque fíjese que él le dice, tienen todos los dones, pero no está garantizada la madurez. Porque fíjense que el 6 y el 7 les dice, ¿cómo le dice ahí? Espero que tengan su Biblia ahí a su mano. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo. Y en el 6 y 7 que les dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta a ustedes en ningún don, le dice el apóstol Pablo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, que tienen dones, pero los dones que tienen no garantizan la madurez. ¿Cuántas veces nosotros tenemos dones y somos muy buenos, sea en palabra, sea en ciencia, sea en discernimiento, sea en algún don, en el don de orar, en el don de hospedar, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos los dones, pero no necesariamente por eso somos maduros. Algunas veces ni siquiera lo sabemos usar como se debe y no le damos el uso correcto, ¿no? Entonces, pero entonces después le dice, Dios es el que los confirmará en su fe. Le dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor. Y fíjense que hay algo importante aquí. ¿Qué es la meta de un cristiano, hermano? ¿Cuál es la meta de un cristiano? Versículo 8. ¿Cuál es la meta de un cristiano, hermano? La meta de los cristianos, ¿cuál es? La meta de cristianos es que cuando lleguemos nosotros a la presencia del Señor Jesús, nosotros podamos ser irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no vaya a ser, como dice Mateo capítulo 7, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lengua, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ¿qué está diciendo? Tenemos dones. Señor, nosotros teníamos dones, nosotros teníamos la capacidad intelectual, física, moral, ¿verdad? Pero entonces resulta que no estamos haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, no estamos siendo hijos obedientes en hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Y por eso el apóstol Pablo que le dice, para que ustedes, queridos hermanos, sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una de las fines y de las metas de nosotros, hermanos, como cristianos. Fíjense todo lo que hemos aprendido en estos pequeños pasajes, en estos primeros versículos del libro de Corintios, que es tan poderoso toda la lectura que nosotros podemos aprender acá. ¿Verdad? Fíjense que le dice, ustedes fueron llamados a ser santos, al igual que nosotros somos llamados a ser santos. Les dice que nosotros podemos tener dones, pero no necesariamente con los dones somos maduros. Nos dice que Dios nos da riquezas en él, ¿verdad? Nos dice que Dios nos puede confirmar para el día final, pero tenemos que aprender a vivir como hijos de la luz, irreprensibles. El día que nosotros nos paremos delante de la presencia de Dios, que podamos ser irreprensibles para marchar con nuestro Padre Celestial. Cuando yo hablo de irreprensibles, no estoy diciendo que debemos ser perfectos sin ningún pecado. No estoy diciendo eso. Y creo que el apóstol Pablo tampoco lo está diciendo porque sabía cómo vivían los corintios, ¿no? Estamos diciendo, ¿verdad?, que debemos mantener la vida lo más íntegra posible que podamos. O sea, mantener y trabajar nuestra vida en función de lo que a Cristo le agrada de nosotros, ¿no? Porque Dios conoce nuestras mentes y conoce nuestros corazones. Amén. Ahora, fíjese. Amén. En los versículos que siguen, ¿verdad?, del capítulo 1, del versículo 10, ¿verdad?, hasta el capítulo 6, versículo 20, que es una sección bien grande. Por cierto, no lo vamos a estudiar todo hoy, estamos estudiando solo el capítulo 1. Nosotros vamos a ver que Pablo había recibido informes de los hermanos para poder escribir esta carta. Yo ya se los dije la semana pasada, él escribe esta carta desde Éfeso, ¿sí? O sea, ya había ido, establece la iglesia y luego de unos años manda la carta. ¿Por qué? Porque le llevaron noticias a Pablo de que habían cosas que estaban sucediendo allí. Entonces había una iglesia dividida, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a ver allí, ¿no? Y había, era una iglesia dividida internamente y estaban en contra del apóstol Pablo. O
sea, a pesar de que Pablo era el que los había establecido, ellos tenían esta lucha, ¿no?, de oposición en contra del apóstol Pablo. Entonces, fíjense que el versículo 9 termina diciendo, para pasar ya al versículo 10, dice, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, fiel es Dios, o sea, Dios no cambia, Dios es inmutable, Él es fiel, pero ustedes fueron llamados a la comunión. Ahora, ¿pero por qué les dice eso en el versículo 9? Porque va a hablar de división en los versículos que siguen. Hasta el capítulo 3 sigue hablando de división. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba dividida internamente. Pero él le dice, mire, ustedes fueron llamados, Dios es fiel, pero ustedes fueron llamados a la comunión. ¿Qué significa comunión? Significa estar unidos, unidad, aprender a vivir en las cosas en común acuerdo, ¿no? Y que todas las cosas puedan compartirse con gozo, ¿no? El problema de los corintios era que a ellos se les olvidó todo esto. Y él les dice, por eso en el versículo 9, antes del versículo 10, les dice, llamado a la comunión con su Hijo. O sea, como queriéndole decirme, hermano, ustedes no pueden tener comunión con el Hijo, con Jesús, si no tienen comunión con sus hermanos. Porque eso es lo que va a venir a decir del versículo 10. El problema de los corintios, ¿cuál era? División sobre sus líderes en el nombre de la sabiduría. División sobre sus líderes en el nombre de la sabiduría. ¿Verdad? Entonces, esta sección sirve como una transición al argumento principal. Para que Pablo quiere aquí lograr 3 metas. Conseguir su percepción acerca de la naturaleza del evangelio. Corregir, perdón, su percepción de sus líderes y el papel de los mismos. Son las cosas que él va a tocar en estos versos que siguen, ¿no? Restablecer su autoridad, porque dudaban de su apostolado, por eso dice Pablo llamado a ser apóstol, sobre ellos como apóstol, sin destruir lo que va a decir acerca de los líderes, porque habían líderes en la congregación, ¿verdad? Pero va a hablar de liderazgo, ¿verdad? Tratando de no destruir a los líderes que estaban allí, porque los líderes que estaban allí necesitaban estar allí, pero necesitaban hacerlo bien. Quiere corregir, quiere ayudarles a entender cómo debe funcionar bien el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso es una de las cosas que Pablo quiere aquí. Entonces, en el versículo 10 les dice, os ruego, pues, hermanos. Fíjense cómo comienza ese versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, ya hablamos de la unidad, en una misma mente y un mismo parecer. Y ese como se lo dice, y comienza con esa frase, mire, os ruego pues, hermano. O sea, fíjese, a pesar de que Pablo es un apóstol que puede exigir como apóstol o como líder, Pablo no comienza con una exigencia, comienza con que con una súplica. Hermano, les ruego, os ruego pues, hermano. Fíjense, volvemos al mismo punto. Iglesia dividida, iglesia inmadura, no les dice, no sé, ustedes, pecadores, no, les llama hermanos en Cristo. Os ruego, hermano, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Puedan en el nombre de Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Fíjense, esto sirve para enfatizar la forma del pedido de Pablo. ¿Verdad? Lo vamos a ver en otras partes, por ejemplo, en 1 Corintios 4, 16, 16, 15, ¿verdad? Pero es una exhortación, no un mandamiento. O sea, la exhortación no es un regaño tampoco. La exhortación muchas veces es ánimo, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra exhortación y de una vez nos venimos a la mente es regaño. Un regaño, nos van a dar un regaño. Pero la palabra exhortación significa ánimo. ¿Qué está tratando Pablo de hacerles ver a los hermanos en Corinto? Mire, hermano, tienen que entender que la vida o la forma en que están llevando las cosas dentro del cuerpo de Cristo no está bien. No está bien. Tienen ustedes que cambiar su manera de pensar. Por eso dice, les ruego en ese versículo 10, ¿verdad? Que habléis todos una misma cosa. Porque, ¿qué es unidad?
Unidad es que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios sin que nosotros mismos caigamos en discordias, sin que nosotros mismos caigamos en contradicciones. Porque si nosotros todos leemos la misma palabra, entonces deberíamos vivir una vida como una vida acorde a la palabra de Dios. Entonces, fíjese, el pedido de Pablo está basado en que en Cristo Jesús. Hay varias citas que les estoy colocando aquí, pero como yo les doy guía, la guía es para que ustedes luego la revisen, ¿no? Pero por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:6 habla de eso también. Deben ser unidos, les dice, ¿verdad? La palabra unidos la usa en Marcos 1:19, que significa remendar redes. O sea, cuando usted remienda una red, o sea, si la iglesia hay huequitos, hay roturas por aquí o por allá, remienden. Ahora, pero ¿qué sucede muchas veces con nosotros? Cuando hay situaciones de discordia o disputas dentro del cuerpo de Cristo. Y es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. En vez de remendar, ¿qué hacemos? Abrimos más la tronera. ¿Sí o no? O sea, y no está bien. ¿Por qué? Porque, claro, abrimos, entonces venimos, agarramos más la tronera. Tenemos que tratar más bien de ser pacificadores, remendar para poder funcionar como un cuerpo bien concatenado, bien unido, como dice el mismo apóstol Pablo, se los va a decir más adelante, unida a todas sus partes, que funcionen bien. ¿Cuándo usted ha visto un cuerpo y el pie le va a decir, no, yo me voy a la panadería? Y el cuerpo le dice, bueno, anda tú solo, yo me quedo aquí. Eso no ocurre. O sea, o vamos todos o no va ninguno. ¿Ah? Como el chiste del cuerpo, está peleando el corazón, todo. Y el estómago le dice, yo soy el que mando aquí, porque cuando yo me enfermo, las tiemblas te tiemblan, la cabeza te duele, el corazón palpita, las manos te sudan, ¿ah? El corazón, ahí dice el estómago, yo soy el que mando. Entonces, pero realmente nosotros tenemos que entender que el cuerpo es uno solo y el cuerpo pertenece a Cristo, y es lo que Pablo está tratando de decirle a los corintios. Mire, hermano, la arma predilecta de Satanás, ¿cuál es? ¿Cuál es la arma predilecta de Satanás? La división. Y Jesucristo mismo lo dice, mire, un cuerpo dividido contra sí mismo no prevalece. Si está dividido contra sí mismo, no prevalece. ¿Verdad? La única manera de nosotros poder avanzar, seguir adelante, conquistar este mundo para Cristo, porque es lo que Pablo está predicando, el evangelio, enseñándoles que nosotros tenemos aquí un propósito, una función, es estando unidos. Sin unidad no vamos a poder avanzar. Mire, yo le digo a los hermanos algunas veces, yo uso mucho Corinto para esto, para enseñar. Y yo no sé cómo funciona, creo que sí funciona lo mismo en Estados Unidos, pero nosotros tenemos iglesias de Cristo diferentes en cada lugar. No todas las iglesias de Cristo son iguales en todas partes. ¿Sí? Ahí hay diferencias en algunas cosas. Lo que no cambiamos nosotros como iglesia de Cristo es el plan de salvación, que tenemos que predicar el evangelio, obedecemos el evangelio, ¿verdad? Pero algunas veces hay alguna que otra diferencia. Y yo lo he visto en Estados Unidos cuando he ido. Yo he visto algunas diferencias, ¿no? No las voy a nombrar ahorita para que no les vaya a empezarme a preguntar por qué esto o lo otro, ¿no? Pero sí hay diferencias, ¿no? Pero yo le digo a los hermanos algunas veces, mire, para nosotros, muchas veces hay diferencias que no son importantes. Ahora, si usted me cambia la doctrina del evangelio de Cristo, como es la de bautizar para perdonar los pecados, obedeciendo el evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pues ahí sí tenemos un problema. Si usted me dice a mí, hermano, bueno, no los vamos a bautizar más, vamos a dejar que levanten la mano para que sean salvos. Pues le digo, hermano, pero es que no es esa la forma de salvación. O sea, eso ya no es una diferencia, eso es un error doctrinal. Yo diría que es un error garrafal. ¿Sí? O sea, pero algunas veces, por ejemplo, tenemos iglesias, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo pequeñito, que hay iglesias, por ejemplo, que aplauden en las canciones. Los himnos, algunos los aplauden, algunos, no todos. Y yo conozco hermanos que le han dicho a iglesias que aplauden
hermano, ustedes no son nuestros hermanos hasta que dejen de aplaudir. Yo he visto eso. Yo lo he visto. O sea, no le estoy diciendo algo que no he visto. O sea, fíjese, y eso no es importante dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir a ustedes, hermano? La unidad es más importante que cualquier cosa. Yo siempre les enseño a mis alumnos cuando les doy clase. Yo les digo, miren muchachos, les digo, ustedes tienen que entender que usted puede pensar lo que usted quiera, siempre y cuando usted no divida el cuerpo de Cristo. Si usted con sus pensamientos, con su forma de pensar, con su forma de hablar, con su forma de decir las cosas, usted va a dividir el cuerpo, mejor quédese callado. Porque cuando lleguemos al capítulo 3 nos vamos a dar cuenta de eso. Pablo les dice, el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y fíjense que ya viene diciéndole desde el versículo 10. Desde el versículo 10 ya le está diciendo, deben ser unidos, deben aprender a remendar las redes, no más bien abrir huecos más grandes. Ya, fíjense lo otro que les dice, que tengan una misma mente. Deben estar de acuerdo en la naturaleza del evangelio. O sea, debemos mantener cosas que estamos de acuerdo. O sea, ¿estamos de acuerdo en que predicamos la palabra? Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que es necesario ser bautizados para entrar al reino de Dios? Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es el plan que Dios nos dio para predicar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Es el plan que Dios había establecido. Que tengan, les dice también que tengan la misma disposición. Algunas veces tenemos hermanos más dispuestos que otros, pero Dios quiere que nosotros tengamos esa misma disposición. Y les termina diciendo en el versículo 10 que no haya división. La palabra división allí es cismata. Es la palabra división, cismata, dividir, romper, reventar. O sea, dañar, que es lo que le digo, lo contrario a remendar. Las redes, ¿no? Romper, reventar. O sea, no puede haber dentro del cuerpo del Señor división. Entonces, le dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, versículo 11, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefano. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. ¿Sí? Fíjense cómo la forma de Pablo de decirle, bueno, o sea, el cuerpo no pertenece a las personas que predican o que bautizan, el cuerpo es de Cristo. Yo simplemente soy un instrumento, dice Pablo. Yo hablé, yo prediqué, ustedes creyeron. Doy gracias a Dios que yo no he bautizado a más nadie, solamente a estas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a crear como esa figura de liderazgo porque la persona me bautizó. pero nosotros seguimos a ¿quién? Seguimos a Cristo, claro. Claro, nosotros respetamos los líderes de las congregaciones. Yo no estoy diciendo que debemos respetarlo y Pablo tampoco está diciendo eso. Pero lo que no podemos nosotros es cercenar el cuerpo de Cristo pensando cuál líder es mejor que otro. Si ese líder está puesto allí es porque Dios así lo quiso. Si esos líderes están puestos allí es porque Dios sabe que esas personas son excelentes trabajando en equipo. ¿Sí? Si un líder causa división dentro de sus mismos miembros, es un mal líder. Muchas veces hay líderes que hacen eso, ¿no? Causar divisiones entre los mismos miembros, causando discordia. No remiendan, abren troneras, rompen. Y es lo que no queremos, ¿no? Ahora, fíjese, el versículo 17. Le dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y mire que aquí introduce una palabra muy importante. Dice, los coloqué ahí en la pantalla, en rojito.
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué tenían los corintios, hermano? Importantísimo entender eso. Los corintios tenían un problemita. Ellos confiaban mucho en la sabiduría humana. ¿Verdad? Y Pablo le está diciendo, yo no predico con palabras basadas en filosofía o entendimientos humanos, ni en el poder de la retórica, de la historia, dice el apóstol Pablo. Pablo predica un diferente tipo de logos, un diferente tipo de palabras, el logo de la cruz, el logo que está basado en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del hombre. Muchas veces queremos persuadir a las personas con palabrería. Mire, a mí me pasó una vez con un señor, él era de otra denominación. Y el Señor habló por espacio de casi 2 horas. Y usted cree, él era de otra denominación, supuestamente él me iba a convencer a mí de lo que él creía. Y por 2 horas habló. Pero usted ¿qué cree? No usó la palabra de Dios, pero ni una sola vez en 2 horas. Solo habló y habló y habló y habló y habló y trató de convencerme de algo que solamente eran palabras que salían de su boca. Usted sabe lo que pasó, que después que él terminó de hablar, yo le dije, ya usted terminó de hablar, ahora permítame, me puede permitir a yo hablar, pero no me puede interrumpir. Y él me dijo, sí, está bien, ok, usted habló 2 horas, yo solo necesito una, le dije. ¿Usted sabe qué hice yo? Agarré la Biblia y le di la Biblia en sus manos y le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Yo no quiero que usted me escuche hablando a mí. Yo quiero que usted escuche hablando a Jesús mismo, a través de su Santo Espíritu, y eso lo tenemos en su palabra. Amén. Y agarré la Biblia. Amén. Empecé como Felipe cuando le predicó el eunuco. Abriendo la Biblia y comenzando desde la Escritura, comencé a predicarle el Evangelio. En 1 hora, yo le decía, mire, lee aquí, lee aquí, lee aquí, lee aquí, y así lo tuve por 1 hora, leyendo la Biblia. Después de 1 hora, este señor se levanta de su silla y me dice, yo ahora entiendo que estaba equivocado, tenía muchos años equivocado en la denominación donde estaba, y ahora sé que nada de lo que yo sabía era correcto. ¿Qué sucedió con esta persona? Fue bautizada. ¿Pero por qué, hermano? Porque no predicamos con sabiduría de palabra. Predicamos con la palabra, que es la sabiduría que viene de Dios. Muchas veces uno se mortifica. Hay hermanos que me dicen, hermano, pero es que yo no sé predicar. Hermano, simplemente tiene que leer la Biblia. Lea la Biblia y después use lo que lee para hablarle a las personas. Así de simple, ¿sí? No funciona de otra manera. El día martes estuve aquí estudiando, oren por ella. Ella pregunta mucho, ella tiene muchas inquietudes. Ya le prediqué el Evangelio, quiere bautizarse, pero me pidió que por favor le diera tiempo porque tiene mucha información en la cabeza. Entonces yo le digo, ok, está bien, no hay problema, el tiempo te lo da Dios, pero esperemos que no sea muy largo para que no te robe la semilla de Satanás, ¿no? Pero fíjese una cosa, una de las cosas que ella me decía, es increíble, me dice, pero yo he aprendido más. La señora, yo no sé cuántos años tiene en una denominación por ahí, pero me dice, mire, pastor, porque ella me dice pastor, pues están acostumbrados a eso. Me dice, mire, pastor, yo he aprendido más en el poco tiempo viniendo aquí a estudiar con usted 1 o 2 horas semanales que los años que tenía yo yendo a otras iglesias, a otras denominaciones. Ahora, yo le digo ahora, pero ¿por qué has aprendido más? Porque estamos leyendo la Biblia. Estás leyendo la palabra. La Biblia dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso estás aprendiendo, ¿verdad? No con sabiduría humana, no con sabiduría de palabra. El logos, que significa palabra, el verbo, es de Dios. El verbo es de Dios, no es un verbo de mi boca, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjese, el evangelio en contra de la sabiduría humana. Es lo que Pablo está diciendo. El evangelio en contra de la sabiduría humana. Los corintios tenían
demasiada confianza en la filosofía griega, porque era lo que ellos hacían, ¿no? Ese era su trabajo. Como se lo dije hace un ratico, que la filosofía no es la madre de toda la ciencia. Hoy en día las universidades que enseñan filosofía. ¿De dónde nace la filosofía? De Grecia. Y por eso Pablo dice, ustedes fueron enriquecidos en toda ciencia y en toda palabra. Pero Pablo le dice, ahora el evangelio viene en contra de la sabiduría humana. Y entonces le dice, piensan que el evangelio es una forma de sabiduría. Y entonces viene y le dice, mira su mensaje. Mira su mensaje. Un Mesías crucificado. Miren sus receptores. Ustedes mismos son los receptores. La gente de Dios, ¿no? Mira mi predicación, dice Pablo. Vine en debilidad, temblor y temor. O sea, pero es increíble porque cuando Dios se manifiesta a través de su palabra, porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y Pablo está diciendo, miren mi mensaje, un Mesías crucificado. Miren sus receptores, ustedes son los receptores a los cuales Dios vino y trajo el mensaje. Miren mi predicación, yo no vine aquí diciendo, mire, yo soy un superapóstol, mire, yo ahora sí van a aprender, van a entender, ¿verdad? Pero vine en debilidad, temblor y temor, les dice. O sea, yo vine a ustedes humildemente, fíjense cómo comienza, os ruego, hermanos. O sea, no les dice, mire, les exijo, hermanos. O sea, para que ellos vean. Y fíjense que entonces el versículo 18 que les dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De Dios. Fíjense que porque las personas que se pierden muchas veces no entienden el mensaje de salvación, porque dice, bueno, pero no entiendo, ¿verdad? O sea, Dios viene al mundo y se hace un hombre para que lo maten en una cruz. O sea, no tiene sentido, pues, para el ser humano eso no tiene sentido. Y por eso dice, es locura para los que se pierden, porque no creen en el mensaje de Jesucristo, porque un Dios crucificado, un Dios que dejó su gloria de ser Dios y se despojó de su gloria de ser Dios y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. No, eso aquí no me cabe en la cabeza. No le cabe, es locura. Claro, los griegos decían, no, yo creo mejor en un dios griego, como no sé, creo que uno de los dioses griegos era Zeus, creo, si no me equivoco. Yo creo mejor en un dios griego como Zeus, ¿sí? Un dios, el dios del rayo. Ese sí tiene poder, porque ese no ha venido a rebajarse. ¿Qué es eso? Un dios rebajado a tal miseria humana, ¿verdad? Pero entonces después Pablo dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, y se incluye Pablo, esto es poder de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque nosotros cuando aprendemos y conocemos el evangelio de Cristo, el velo, hermano, según 2 Corintios capítulo 4, se nos cae. Porque el Dios de este mundo tiene cegado el entendimiento, dice 2 Corintios capítulo 4, de los incrédulos. Y nosotros tenemos este poder tan hermoso y tan maravilloso que Él nos ha regalado. Lo voy a dejar hasta aquí. Porque si Gloria sigo, a Dios, bendito Jehová. Y entonces esto se pone mejor porque los versículos que vienen, que nos falta hasta el versículo 31, vamos a ver algunas cosas importantes de este poder que Dios nos ha dado. Así que si no se quieren perder lo que falta, que es mejor que lo que les acabé de decir, que es mucho mejor porque es palabra de Dios. No es porque yo lo estoy diciendo, no es porque yo lo estoy predicando, es porque es la palabra del mensaje que Pablo le da a los Corintios. Un mensaje demasiado poderoso para personas que solamente creían en la sabiduría humana. Mire, la sabiduría humana en contra de la sabiduría de Dios no tiene nada, está nula. Si no
como digo yo en Venezuela, no sé si allá en Miami lo dirán, tan fritos, encontré la sabiduría de Dios, tan fritos. ¿Por qué? Porque es un poder demasiado grande, demasiado inmenso que Dios nos ha regalado. Bueno, hermano, Amén. Dios te bendiga y me lo guarde. Muchas gracias por escuchar el mensaje en esta noche y A usted, hermano. los espero para la próxima ocasión por este mismo canal. Amén. Le digo al hermano, ya le paso el anfitrión. Ahí le pasé.